Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio de su programa mítico. En el mes de septiembre no podemos evitar los temas patrios. Hablar de patria, patriotismo, de nación y de nacionalismo. Y vamos a hacer una reflexión que yo creo que es muy necesaria. Podemos estar orgullosos de ser mexicanos, pues tal vez no como la mayoría cree. Es decir, nosotros no escogimos nacer en este país, nosotros no escogimos nacer en esta ciudad, este estado. Es un poco como nuestros padres, nosotros no escogimos a nuestros padres. ¿Podemos estar orgullosos de nuestros padres? Creo que a primera instancia podríamos decir que sí. Pero si lo analizamos un poco, yo creo que cualquiera llegaría a la conclusión de que de nuestros padres pudiéramos estar honrados, pudiéramos estar agradecidos, pudiéramos estar felices. Todo esto en el mejor de los casos. También podríamos estar un poquito resentidos o depende del trato que nos dieron. Pero estar orgulloso implica haber hecho un esfuerzo y tener resultados por ellos, como nuestros padres con nosotros. Nos crearon, nos educaron, nos guiaron. Y cuando nos convertimos en personas de bien, eso es motivo de orgullo, porque hay muchos padres que aunque hagan su mejor esfuerzo, las andanzas y tropelías de la vida de alguno de sus hijos puede llevarlos a destinos no deseados, complicados. Es decir, podemos estar orgullosos de nuestros hijos, pero no de nuestros padres. De nuestros padres podemos sentirnos, como ya les dije, agradecidos. O podemos decir, con todas sus letras, es un honor. Aquí es el reconocimiento a su esfuerzo, el reconocimiento a su labor, a su paciencia, a sus cuidados, y nosotros honramos ese esfuerzo. Por tanto, tener buenos padres o reconocer que fueron buenos padres es motivo de honor, más no de orgullo. En este mismo orden de ideas, es un orgullo ser mexicano, pues aplica la misma lógica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sentirnos felices, agradecidos, honrados de ser mexicanos, eso es muy válido. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer sentir orgulloso a nuestro país de nosotros mismos. Hacer sentir orgulloso a México. Ganarnos el ser mexicano. Yo creo que este asunto de mostrar orgullo por algo que está un poquito sacado de contexto es más una herramienta de control que otra cosa. Pero si lo analizamos a fondo, llegamos a la conclusión de que cada uno en nuestras trincheras, en la educación que recibimos de nuestra nación, en el entorno que tenemos en nuestro país, los trabajos que desempeñamos, las oportunidades a las que podemos accesar o no, es como nuestros padres. Ninguno somos perfectos. Y nuestro país va a tener algunas vicisitudes, va a haber algunas personas que sepan agradecer más que otras. Va a haber otras personas que probablemente van a estar resentidos con su país y van a culpar a esto o a lo otro de que no tienen la vida plena que deseaban. Como los hay muchos que culpan a sus padres. Yo desde mi trinchera personal me he dedicado a estudiar historia, me he dedicado a estudiar mitologías, folclore, y con mucho gusto lo comparto con todos ustedes, porque yo estoy tratando
de que mi país se sienta orgulloso de mí. Entonces, cada uno de ustedes, doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, el personal docente, todos desempeñamos una función. Los médicos, los abogados, los contadores, los ingenieros, los arquitectos y también estos puestos que a veces pasan desapercibidos. Pero desde el personal de limpieza que desempeñan un trabajo muy necesario y muy menospreciado, también son parte de la buena funcionalidad de un país. Todos colaboramos para vivir en un país mejor. En este mes de septiembre, yo les invito a que no salgamos a gritar que estoy orgulloso de ser mexicano, aunque yo no me esfuerce nada. Mejor correspondamos el honor que tenemos haciendo sentir orgulloso a nuestro país. Dicho lo anterior, y como desde mi trinchera de la historia, inevitablemente tenemos que ver el asunto de la independencia. La independencia de México, que ya sabemos que se gesta en 1810, fue en sus 2 primeros años más bien revueltas, aisladas, que nosotros, la historiografía general, le damos un cuerpo de guerra de independencia para tener una historia lineal que contar. En realidad es mucho más complejo que esto. Aquí en el norte de la República, particularmente en Durango, sucede algo bastante curioso. En Acatita de Baján, un poco más al norte donde estamos, aquí en la ciudad capital de Durango, es donde capturan por fin al cura Hidalgo. Y lo capturan con varios de los insurgentes. Esto provoca varios problemas. Por un lado, no se pueden llevar allá a la hoy Ciudad de México al cura Hidalgo, desde luego ya tenía muchos adeptos, cala hondo esta idea de la independencia, y por miedo a más revueltas deciden llevárselo a Chihuahua. El resto es traído aquí a la ciudad capital de Durango, porque aquí estaba la cabecera episcopal. Entonces, ellos llegaron, venían personajes importantes. Mariano Valleza se llamó él. Él fue uno de los cabecillas en sublevar al norte. Imaginen ustedes cómo caló de hondo si en el norte, por ejemplo, allá en Zacatecas, había minas. Imaginen ustedes el trato que tenían esas personas que laboraban ahí. Y esta idea de la independencia fue muy bien recibida. Empezaba a tener bastante éxito. Estaba Ignacio Hidalgo y Muñoz. Él era sobrino del cura Hidalgo. Y él es traído aquí, encarcelado aquí, en una cárcel hecha express, en la leyenda del alacrán de la cárcel, así como en la visita a los edificios destruidos. Ya contamos en este espacio esa leyenda de esta cárcel hecha express. Ahí estuvieron los insurgentes, aquí murieron. Fue un lugar históricamente relevante en la ciudad de Durango, casi siempre pasada por alto, precisamente por nosotros mismos, por la labor historiográfica que por muchos años quedó dormida y que apenas en estos momentos, con el esfuerzo de todos, la estamos despertando. Pasaron 100 años de esto. En plena época de Porfirio Díaz, desde luego aquí hay 2 verdades innegables. Una que era una persona sumamente popular, no lo podemos negar. Y la otra que había una grave diferenciación de clases. Mientras unos gozaban de pompa, de lujos, de buenas expectativas de vida, otros cada vez se acercaban más a este concepto de esclavo indígena. De hecho, había un racismo tremendo en ese momento. Pero, en general, a 100 años de la independencia y antes que comenzara la revolución,
en nuestro país estábamos de fiesta. Ya he hablado de las construcciones monolíticas, faraónicas que se construyeron, una penitenciaría, un hospital, un gran teatro. Pero además hubo otro regalo, un monumento que no es tan bien preservado como nos gustaría, y justamente fue un regalo a la ciudad para el 100 aniversario de la independencia. Vamos a ver la siguiente cápsula. Lugares míticos. Me encuentro en el jardín de Santa Ana. Le decimos en Durango de esta forma por estar frente del templo del mismo nombre. A mis espaldas se encuentra el monumento a Miguel Hidalgo. Este monumento, que como muchos otros en la ciudad de Durango es tristemente abandonado, pero tiene una historia fascinante. Este monumento fue regalado a nuestra ciudad para conmemorar el centenario de la independencia, es decir, un 16 de septiembre, pero del año 1910, fue cuando se inauguró este monumento que está aquí en mis espaldas. Es de una muy buena factura y, como podemos observar, es el cura Hidalgo con este primer estandarte que se utilizó como bandera de los insurgentes. Se queda enclavado en este lugar, al norte de nuestra ciudad, en un lugar que por muchas razones es mítico. Este jardín ha sido escenario, entre otras muchas cosas, de leyendas bien conocidas, como la historia de la caballona. Si acaso no sabes de qué leyenda te estoy hablando, en este mismo espacio le dedicamos un programa a esta leyenda. Por favor, búscalo. Y es este ser inhumano que destrozaba a los hombres y los dejaba semidevorados, particularmente a los hombres trasnochadores, viciosos, mujeriegos, infieles, una especie de castigo. Lo que en algunos otros lugares es la Matlacigua o la Sayona, en Durango es la caballona. Más al norte también, por ejemplo, la cegua tiene estas particularidades que los hacen mitos muy parecidos. Uno de los avistamientos más famosos de esa leyenda sucede aquí, en este jardín de Santa Ana. Entre muchas historias más, es un lugar tradicional, y este monumento que está aquí a mis espaldas, desde hace más de un siglo, observa todos los acontecimientos. Debemos conocerlos, debemos de rescatarlos, y debemos de conocer que cuando se inaugura este monumento, el 16 de septiembre del año 1910, ya sabemos lo que venía. Ya sabemos que la guerra de revolución despertaba, pero aquí en el norte, aquí en Durango, lo íbamos a sentir hasta 1913 con la toma de Durango, un tema que también ha sido tratado en este programa. Pero en aquel momento había algarabía, había festejos, toda la nación estaba vestida de gala por conmemorar el primer centenario de la independencia y la soberanía de México. Es por eso que en estas fechas patrias es bueno recordar y poner en contexto todo lo que hemos atravesado. Sí, para nosotros celebrar en septiembre es una tradición, la independencia de nuestro país, y luego la revolución en noviembre. Pero voltemos a ver al pasado. En aquel Durango de principios del siglo XX, cuando lo que había que festejar era nuestra independencia, y a pesar de esta diferenciación de clases que se dio durante el Porfiriato, la gente tenía mucho que celebrar. Nunca se imaginaron que en ese año en donde se estaba inaugurando este monumento iba también a convertirse en una fecha mítica que hoy celebramos. Debemos de estar orgullosos de ser mexicanos y debemos de festejar con gusto nuestras fechas patrias.
Lugares míticos. Como lo hemos visto, este festejo de la independencia, todos lo sabemos, es el día 16 de septiembre. La revolución la festejamos el 20 de noviembre. En realidad, el asunto del 16 de septiembre, muy explorado por Luis González de Alba, él fue siempre muy de izquierdas. Él estuvo preso en la cárcel de Lecumberri, fue una persona que estuvo durante los hechos sangrientos de 1968 allá en la Plaza Tlatelolco, y él fue el único líder estudiantil que no tuvo un puesto gubernamental después de los hechos, como casi todos los demás. Un gran personaje, pero también fue bastante crítico. Y en uno de sus artículos, una investigación histórica profunda, él era además de gran escritor, la novela de los días y los años que escribe allá en la cárcel de Lecumberri es digna de leerse al menos una vez. Pero además analiza las fechas y resulta que este 16 de septiembre pues correspondía a la época de don Porfirio Díaz, en donde por su cumpleaños decide hacer una romería para la demás gente, para que también el vulgo se divirtiese. Pero en realidad se estaba festejando el cumpleaños. Es por eso que la mayoría de nosotros, si nos ponemos a pensar cuánto tiempo duró la Revolución de la Independencia, creemos que la separa un muy breve periodo de tiempo, de septiembre a noviembre, pero no fue así. En realidad, dice el propio Luis González de Alba en ese artículo que tenemos remachada nuestra fecha de nacimiento, de alguna manera falseada. Pero es innegable que este asunto es el oficial. La independencia de México se celebra el 16 de septiembre de cada año, aunque no quiera decir que fue en ese preciso día, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, cuando el cura Hidalgo hizo sonar las campanas. Pero sí es la fecha que se toma como buena, igual que pasa con la revolución. Esto quiere decir que es motivo de sentir un poco de escarnio. No. En la investigación historiográfica nos vamos a topar siempre con este tipo de cuestiones. ¿Qué papel jugó Durango en aquellos ayeres? Es labor de los investigadores históricos poder entregar un panorama lo más fiel a lo que sucedió en aquel momento. Es imprescindible tomar en consideración todas estas cosas. Otro de los aspectos que a pocos les gusta aceptar es que este asunto de la independencia básicamente fracasó, y por muchas cosas. En el alzamiento del cura Hidalgo, con estos nobles ideales, marcha primero a la toma de la Alhóndiga de Granadita. La matanza es brutal, se espanta el propio cura con lo que sucede ahí en la Alhóndiga y decide no continuar a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estaban atrincheradas en ese lugar eran amistades muy cercanas del cura Hidalgo y personas que conocía. Y él le encarga a la turba, que era una manera más correcta de llamar a este improvisado ejército, que mesure. Pero entre violaciones, asesinatos y muchas otras cosas, el cura Hidalgo decide no continuar a la Ciudad de México. Ese es un corte importante en la guerra de independencia. Luego vendrá Morelos, se retomará con fuerza y en la historia va a quedar una guerra lineal ininterrumpida. Ya sabemos el triste destino que sufrió el cura Hidalgo. Ya sabemos lo que pasó con la mayoría de los héroes. De hecho, al ganar
Ya en 1821, y es hasta 1824 cuando España reconoce la independencia de México, ellos también tenían profundos problemas. Tenían un emperador impuesto por Napoleón Bonaparte. Historia muy interesante de cómo José Bonaparte, al que los propios españoles apodaban Pepe Botella, estaba como emperador en aquel momento. También ellos tenían un asunto, estaban deseando el regreso de su rey. Estaban deseando que todo volviera a la normalidad y en ese momento estaba la pugna de la independencia de México y de la mayoría de las partes de la corona española. La Gran Colombia y el Virreinato del Río de la Plata. Aquí se componían las principales zonas de la corona española y en ese momento pues era la Nueva España, la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, cuya capital era aquí la ciudad de Durango, el nuevo Reino de León, la Gran Capitanía de Yucatán y también la Capitanía de Guatemala. Eso pertenecía a todo, ya seguía la Gran Colombia y demás. Y cuando caen, cuando nos independizamos, la frontera de México, pues es casi hasta donde la voluntad de los independentistas llegó. Recortan una parte del sur, la Capitanía de Guatemala no generaba mucho dinero, la ansiada y rica Texas se queda de este lado, ya sabemos todos que se va a perder apenas unos años después. Debió de haber sido también muy difícil la decisión para los tejanos. En ese momento ellos tenían más comunicación con el pueblo norteamericano, con los Estados Unidos ya conformados, que con lo que era la corona española y después la naciente nación mexicana. Pero con todos estos tropiezos, con todos estos aciertos y errores, intentos, nace México. Puede que no sea un motivo de orgullo per se, pero sí es un motivo de alegría. Es un país grande, es un país hospitalario, es un país lleno de gente noble y trabajadora. En este mes hay que sentirnos honrados de haber nacido aquí, reconocer que hay faltas y omisiones como la tienen todos los padres y aprovechar las oportunidades y las delicias que nos brindó simplemente por ser México. Los invito desde mi trinchera, que es la historia, a estudiar un poquito de la historia objetiva de nuestro país. Habrá cosas que no les van a gustar, pero definitivamente servirá para que conozcamos mejor a nuestro país. Por mi parte es todo. Les agradezco el favor de su atención y hasta la próxima.